El rey David decía que es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 años fuera. Sabe, hace algunos meses atrás, mi esposa y yo viajamos para un resort en Costa Rica, un all inclusive, todo incluido, ¿no? Y tuvimos vacaciones y teníamos todo servido. Un buffet en la mañana para el desayuno. Y no solamente había un buffet, sino habían como 7 a 10 restaurantes más, con cuando tendríamos nosotros ingreso libre. Y el almuerzo era lo propio y la cena era lo propio. ¿Y saben de qué nos preocupábamos en ese momento? Nos preocupábamos, no preocupábamos, sino nos poníamos a pensar, decir, ¿y ahora qué comemos? Comida japonesa, nos vamos a comer una parrilladita ahí con mariscos al canto de la playa, o nos vamos a comer comida italiana o mexicana. ¿Qué hacemos? Y nos poníamos a pensar, no, mejor hacemos esto y el otro. Y sabes, y eso me traía hoy a un recuerdo de decir y recordar ahora con mi esposa, ¿no? Qué chévere, qué bacán, qué genial, qué espectacular, qué bueno fue pasar esos momentos de vacaciones allá en aquel resort. Teníamos piscinas, teníamos todo. Y anhelábamos, ¿no? A veces nos recordamos, no, tenemos que ir este año con las niñas y conversamos. Y es un anhelo porque uno lo pasa bien en ese lugar. Pero sabes, cuando el rey David dice, es preferible estar un día en la casa del Señor, no porque estés a fuerza acá, no es porque vengas acá a la casa del Señor y te sientas obligado a estar aquí, o porque tengo que ir porque mi esposa me dijo, o mis hijos, o esto, o lo uno, o lo otro. Así como nosotros en un momento nos sentíamos disfrutar estar en ese resort, sabes que nosotros también disfrutamos estar aquí en la casa del Señor. Es muy diferente venir porque sí, pues no, tenemos que ir, pero es distinto y correr a la casa del Señor con esas ganas, con esas ansias de sentir que en ese lugar disfrutamos. Así como nosotros podemos disfrutar en un lugar de las bendiciones de Dios, aquí también disfrutamos porque acá recibimos las bendiciones del Señor. Así que usted cuando se levante en la mañana, hermano, alégrese, háblese a sí mismo y di, hoy voy a la casa del Señor, hoy voy a disfrutar ese tiempo en la casa del Señor. Nosotros corremos toda la semana para estar en la casa del Señor, para estar aquí. Y hay algo que alegraba el corazón de Dios. ¿Y saben qué era? Ver a un hombre buscando en todo momento habitar en la presencia del Señor. Y ese hombre se transformaba en un hombre acorde al corazón de Dios, dice la palabra. Es así. En Hechos 13:22 dicen, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón, y hará todo lo que yo quiero que haga. ¿Y sabes qué decía David? Es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 años fuera, porque disfrutaba de estar en la casa del Señor. Porque ¿sabes qué es lo que ocurre acá en la casa del Señor? Aquí en la casa del Señor uno aprende palabra. Acá uno tiene un espacio para orar al Señor. Lo puede hacer en su casa, pero donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo. Porque acá avivamos el fuego, ¿sí o no? Y saben, ¿qué hizo David entonces para conquistar el corazón del Padre?
¿Qué hizo David para marcar esa gran diferencia? Sabe que su vida fue prioritaria, el habitar en la presencia de Dios. Y eso es la forma y esa es la manera. ¿Sabe? En los últimos años que han venido pasando, desde los años 70, 80, 90, la tecnología ha ido creciendo, ha ido avanzando. Y eso ha ayudado a que la palabra de Dios pueda ser sembrado y pueda ser esparcida en muchas vidas, en muchos corazones, en muchas familias, aún ciudades, países enteros. Mientras que en China antes podían prohibir leer la palabra de Dios, a ver, impide a más de 1,200 chinos abrir su celular y descargar un aplicativo de la Biblia. ¿Quién va a poder restringir eso? ¿Se da cuenta? La palabra de Dios ha comenzado a diseminarse en el mundo de tal manera que el que no quiere leer, que es el manual de instrucciones para que nosotros también podamos estar aquí parados, y así como esta luz me alumbra el día de hoy, estar esperando que el Señor me mire y me diga: este es mi hijo, que está acorde a mi corazón. Hay algo que va a construir en el hombre. Solamente es la palabra de Dios quien va a edificar el corazón de un hombre para que esté acorde al corazón de Dios. ¿Sabe? La palabra de Dios en nuestras vidas debería de ser un diario vivir, un constante beber, un constante comer de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene un impacto sobre la vida del hombre, y es un impacto tan real, hermano. Por eso en estas semanas tenemos un programa dentro de los que están dentro de la casa, incluidos dentro de los programas, y los que están del discipulado comienzan el próximo mes. Tenemos devocionales, siempre les hablamos, siempre están en instrucción. Pero hay algo que tenemos, un programa que se llama R07, donde desarrollamos un capítulo diario. ¿Y por qué, pastor, usted siempre nos dice que tenemos que leer? Porque la palabra del Señor dice: lumbrera es a mis pies tu palabra. Es quien guía nuestros pasos, nuestro diario vivir, nuestros pensamientos, nuestras decisiones y todo lo que nosotros hacemos. ¿Saben? En un estudio hacia 40,000 personas que hicieron en Estados Unidos, acerca de quienes leían y quienes no leían la Biblia, se encontró un efecto muy interesante para aquellos quienes leen la palabra de Dios. El día de hoy yo le invito a que usted preste atención a lo que voy a decir, porque muchas veces dicen: Señor, ¿y por qué no cambia mi esposo? Ya va a la iglesia, ¿y por qué no cambia este joven? ¿Por qué no cambia esta señorita? ¿Por qué no cambia? Porque muchas veces podemos estar y a la vez no estar. ¿Cuánta gente viene a la iglesia por dar gusto a alguien? O qué sé yo, está sentado, pero está pegado al Facebook, está pegado al WhatsApp, al Instagram, al Telegram, y no está escuchando palabra? ¿Cuántos pueden decir: está bien, yo sigo a Cristo, pero no me voy a comprometer en la iglesia, pero no me voy a discipular, pero no voy a leer la palabra, pero sí he aceptado? Son solo creyentes que dijeron sí, pero no dan el siguiente paso de ser discipulados y de ser formados. Y la única manera de estar en ese camino, en esa brecha del crecimiento, de ser aprobados por el Señor, es de que la palabra de Dios se haga viva en nuestras vidas. En este estudio se analiza acerca de las personas. En estas 40,000 personas se analizó cómo fue el efecto de la palabra de Dios sobre sus vidas. Las personas que leían una vez a la semana la Biblia, una vez, no tenían ningún tipo de cambio, ningún tipo de efecto. Cuando comenzaron a evaluar a aquellas personas que leían de 2 a 3 veces la Biblia, comenzaron a ver y a notar algunos cambios en sus actitudes, en su conducta y en su comportamiento. Qué sorprendente. Cambios favorables. Los que comenzaron a leer de 3 a 4 a 5 a 6 a 7 veces
la palabra de Dios a la semana, empezaron a notar unos cambios tremendamente sustanciales, y acá los tengo registrados. Empezaron a aumentar su actividad neurológica, que había una mejor lucidez mental. Escúcheme bien lo que te estoy diciendo. Había una mejor lucidez mental. Número 2, comenzaron a disminuir los sentimientos de soledad en un 30%, aquellas personas que estaban afligidas. Empezó a disminuir los problemas de ira, de cólera, de rabia, de impaciencia en un 32%. Y sobre las personas con adicciones, sobre los alcohólicos, comenzó a disminuir su frecuencia en un 57%. Y las personas que andaban amargadas con esas amarguras, ¿has visto que gente cruza una mosca y ya están renegando ya? Comenzaron a disminuir en un 40% cuando comenzaron a experimentar la lectura de la palabra de Dios más de 4, 5, 6 veces en la semana. Las personas que tenían tendencia a abrir páginas de pornografía comenzaron a disminuir su incidencia en un 61%. ¿Y sabes cuál fue lo sorprendente? Que la fe de esas personas comenzaron a ser crecientes de un 100 a un 150 a un 200% cuando la palabra de Dios comenzaba a tener un efecto sobre su vida. Yo no sé por qué usted está todavía así mirándome. Yo estaría alegre aplaudiendo al Señor en este momento, porque estoy hablando de la palabra que usted tiene en su mano, de la palabra que puede transformar su vida, que puede transformar su carácter. Dese cuenta que el día de hoy usted está recibiendo información para que sea un mejor hombre, una mujer delante de Dios. Así que sacúdase, no esté adormecido. Ahí está el secreto para que la palabra de Dios sea efectiva sobre su vida. Lea la palabra del Señor. ¿Y sabes cuál fue la otra parte? Por eso muchos chicos hoy me entenderán, los que están sirviendo en la casa. No serán muchos. Como dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En estas 40,000 personas que comenzaron a experimentar la lectura de la palabra de Dios, comenzó a incrementarse en un 230%. ¿Sabes qué? El querer discipularse, el querer servir en la iglesia, el querer integrarse, el querer congregarse. Porque el resultado, hermano, de la palabra, déjeme decirle que siempre le acercará al Señor. No hay otra manera. Por eso es que cuando nosotros vemos un David que vive una vida en prioridad de buscar y habitar en la presencia de Dios. Y ser un hombre, una mujer acorde al corazón de Dios, mi querido hermano, el día de hoy es habitar en su presencia. Y la única manera de habitar en su presencia, como acabo de describir a un estudio, es leer su palabra y vivirla. Así que lea la palabra del Señor. ¿Cuántos de acá esta semana han leído una vez, cuando menos un capítulo? Si 3 a 4 veces genera ese efecto, imagínate leerlo todos los días. Imagínate tener esa convicción. Eso es lo que transforma en la vida del hombre. No el venir todos los domingos. Es lo que tú vas consumiendo el día a día y lo que el Señor va haciendo en tu vida. ¿Sabe? David vivía en la presencia de Dios porque era su prioridad habitar en la presencia de Dios. Salmos 84:10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Se da cuenta? Un día que 1000 años fuera. Y él anhelaba
Él deseaba, como así me dice, oye, ¿algún día quieres ir de Cancún o regresar otra vez? Yo sí quiero, porque cuando voy me voy a un resort all inclusive y sé que voy a pasarlo bien, sé que lo voy a disfrutar. Y cuando ahora me dicen vamos a la casa del Señor, yo no lo dudo, por eso corro. Cuando tengo que servir acá en la iglesia, hasta cerramos temprano en la clínica. Cuando hay más responsabilidades tenemos que cerrar. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad de nosotros es servir a Dios. Y lo demás viene por añadidura. Eso a mí no me preocupa. Hay una palabra, preciosa palabra, que el otro día hablábamos en el Día de las Mujeres, que hicimos un culto un martes, ¿no? Que la mujer virtuosa, que camina dentro de la voluntad del Señor, se ríe de lo porvenir y del futuro. ¿Saben por qué? Porque su corazón y su confianza está puesta en el Señor. Amén. Segunda de Samuel 6, 1 al 2 dice: entonces David volvió a reunir las tropas más selectas de Israel, en total de 30,000, y las llevó a Bala de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. ¿Sabes cuál fue la gran diferencia entre el rey Saúl y David? Es que el rey David amaba a Dios y su prioridad era la presencia de Dios. Aquel entonces estaba el arca del pacto, el lugar donde estaba la presencia de Dios. Al rey Saúl no le había importado dónde estaba, ni rescatarlo, ni traerlo a Jerusalén. Sin embargo, el rey David fue la prioridad de su gobierno y de su vida, devolver el arca del pacto a su casa. ¿Sabe? En nuestras vidas, queridos hermanos, si realmente queremos tener un efecto y queremos vivir dentro de la presencia de Dios, y como consecuencia las promesas de Dios reflejarse en nuestras vidas, es vivir buscando siempre la presencia de Dios. La prioridad por encima de todo, por encima de todo, por encima de todo. Pero eso tienes que creértelo. Tienes que creer en la palabra de Dios. Y la única manera es por el oír la palabra, dice. El aumento de tu fe, el aumento de creer, de saber realmente que estamos aquí, que debemos y lo que tenemos que hacer es por medio de su palabra. ¿Sabe? Hay condiciones en que el hombre tiene que acercarse al Señor, pero de una forma objetiva, de una manera concreta, de una manera o con una condición, con una decisión tomada al Señor. Yo les invito, hermanos, a que nosotros podamos en todo tiempo examinar nuestras vidas. ¿Qué es lo que está pasando dentro de nuestros corazones, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos? Déjame decirle que allá afuera hay un mundo gobernado por ese rey de las tinieblas, que es el enemigo, que es Satanás. Que están las huestes, están las potestades, están los principados. Y detrás de todos ellos, regados por millones de demonios, sembrando en la mente de la gente desobediencia hacia Dios. Tenemos que enfrentar un mundo. Tenemos que enfrentar el reino de las tinieblas. Pero sabe usted y yo no lo enfrentamos solos. Lo enfrentamos con alguien que ya venció, con alguien que ya ganó. Y su nombre es Jesús. Y Él nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Y usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y hay otra lucha que tiene que partir, y esa es la lucha que parte de nuestra carne, que ni siquiera es afuera. Y es esa lucha que tenemos que llevar nosotros delante del Señor y todos los días tener que someterlo. Y sabe, la palabra del Señor nos da pautas de cómo nosotros habitar dentro de la presencia de Dios. Les invito a abrir sus Biblias, los que tengan ahí a la mano, en Salmos 15, del 1 al 5. Porque más allá de luchar una lucha en el espíritu, en los ámbitos celestiales o del reino de las tinieblas, hay algo que tenemos que afinar dentro de nuestras propias vidas. Salmos 15 del 1 al 5 dice: y esto es
para quienes deben de habitar en la presencia de Dios. ¿Todos lo tienen? Dice, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracia a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba para honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que preste dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. ¿Sabe, hermano? Vivir una vida intachable y que practique justicia y de corazón dice la verdad. Son tres cosas y tres características, el cual un hijo de Dios debe de practicar todos los días de su vida. ¿Qué significa ser una persona intachable? ¿Qué significa vivir un testimonio intachable? Quizá muchas personas pueden decir, es que a mí en mi barrio me conocen porque yo soy así, he sido así, he sido así, he sido así. ¿Sabes? A veces uno hasta antes que llegue al Señor pudo haber tenido un pasado X. Pero del momento que uno conoce a Cristo, Cristo transforma la vida de un hombre. Y sabes, es la mejor oportunidad para que tú puedas predicar con tu vida de cómo fuiste antes y de cómo eres ahora y cómo Dios comienza a transformar tu vida. Si antes no vivías una vida intachable, Cristo y su palabra hará que comiences a vivir una vida intachable. Y sin la necesidad que tengas que abrir tu boca, déjame decirle que tu vida predicará a aquellos que un día te señalaban y te decían o te criticaban. Por eso vivir la palabra de Dios, aplicar sobre nuestras vidas, es ser el reflejo de Jesucristo con nuestra manera de vivir. Y el Señor nos dice en su palabra que nosotros, para tener la aprobación de Él, tenemos que vivir una vida intachable. ¿Qué significa ser una persona intachable? La persona de una conducta intachable no miente. Es una persona responsable, es una persona dedicada, es una persona empeñosa, es una persona estudiosa, es una persona que trabaja. Si es hijo, es un buen hijo. Si es un padre, es un buen padre, una buena madre, un buen amigo, un buen compañero. Es bueno, ¿sabe por qué? Porque siempre te va a llevar a lo bueno y no a lo malo. Y siempre va a ser un buen amigo. Y un buen amigo es el que te acerca a Cristo, no el que te aleje. Es una persona solidaria que sabe compartir, que no guarda rencor, que se esfuerza cada día, escúcheme bien, que se esfuerza cada día para ser mejor. Mejor. Pudiendo resumir todas estas características, es un ser humano virtuoso, temeroso de Dios y que deja que el Señor amolde su vida. Amén. Ese es ser un hombre intachable. Eso es ser una mujer intachable delante de Dios. Y es así como nosotros podemos tener la aprobación del Señor. Ciertamente el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Pero cuando tú que ya estás encontrado, tienes que pasar por el proceso de la perfección. Porque el Señor te dice en su palabra: sed imitadores de mí. Y el Señor fue perfecto. No te pido que seas perfecto de la noche a la mañana, pero es un proceso de construcción sobre la vida del hombre. Y siempre aprenderemos.
En esta vida siempre estaremos caminando un paso a la vez para alcanzar la perfección y la aprobación del Señor. Caminaremos siempre aprendiendo hasta que el último día de nuestras vidas daremos ese último paso de aprender a morir y a partir a la presencia del Señor. Vamos a aprender todos los días de nuestra vida, pero lo que aprendemos debe ser siempre para edificar nuestra vida. En Deuteronomio 18:3, la palabra del Señor nos dice una palabra que nos va a determinar lo que te estoy diciendo. Al cielo no entra, es que yo, Señor, me he portado bien, yo no le he hecho daño a nadie. Ese no entra. En Deuteronomio 18:13 dice: sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Es una exigencia, es una forma, no existe otra manera. Pero ¿sabes cuál es lo increíble? Yo no sé cómo tú has llegado al Señor, pero yo sí sé cómo yo he llegado al Señor un día. Y tal vez llegué al Señor y regresé al Señor con una vida destruida, quizás arrastrando un pasado oscuro, pero mal. Yo sé cómo he llegado al Señor. Llegué hecho 1000 pedazos y no llegué de una forma intachable, pero le dije: Señor, perdóname, aquí estoy. Señor, me arrepiento de mis pecados. Y por la sangre preciosa que el Señor derramó en aquella cruz, Él nos agarra, nos toma en sus manos y no solamente reconstruye, no parcha, no arregla, sino que te hace de nuevo y te hace una nueva criatura. Y te presenta delante de su Padre, porque te lava con su sangre preciosa, te limpia de todos tus pecados, te hace de nuevo y te hace esa persona intachable, y te viste y te hace hermoso y te presenta, y encima te justifica y te redime, porque te compra, te limpia y te presenta delante de su Padre. Aquí está mi hijo. Papá ha regresado a casa. Ahí está, mira. ¿Ah? Ahí está Joel, intachable. Ahí está Jorge, ahí está Alberto, intachable. Ahí está Miguel, está Daniel, está Carmen, está Cristina. Mira, intachable. Señor, mírala. Nosotros, el Señor nos ve intachables gracias a Él, porque tenemos abogado en el cielo. Y el Señor nos da una recomendación, ¿no? Ser intachable es parte, complemento de ser santos. Y el Señor te dice: si tú eres santo, santifícate más. Así que estamos comprometidos a que nuestro diario vivir, nuestro diario caminar sea un cambio constante. Y la palabra de Dios tiene que comenzar a hacer un efecto sobre nuestras vidas. El día de hoy que te has enterado que la palabra de Dios puede transformar de forma real aquí en uno de los pensamientos y en la conducta del hombre, tiene un efecto directo. Yo no me puedo imaginar que usted el día de mañana o desde el día de hoy no comience a leer la palabra, porque solo la palabra va a construir a un hombre y a una mujer intachable delante de los ojos del Señor. Así que, hermano, anímese. Ya tiene, ya sabe. Amén. Dice: aquel hombre que está acorde al corazón de Dios no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracia a su vecino. Esta palabra, hermano, es una palabra de forma directa, porque habla acerca de lo que es la crítica, y que constantemente el hombre siempre vive comparándose. ¿Se han dado cuenta? Siempre hay ese prejuicio dentro de su mente de compararse. Yo tengo carro, pero mi vecino tiene... No, pero siempre hay esa comparación. ¿Por qué el hombre vive comparándose? Se compara si tiene bicicleta, o si tiene moto, o si tiene carro.
Se compara si tiene bonita casa o fea casa, o yo no sé. En todo tiempo se compara. Y lo peor de todo, que hay mucha gente que compara dentro de su casa a sus propios hijos. Y eso es el peor error que pueden cometer los padres. Y de levantar falso testimonio y de hablar mentira o demás. Cuidado. Dice que no calumnia con la lengua, que no le hace el mal a su prójimo. Y no hacer mal a tu prójimo, a tu hermano, ¿qué es? No mentir, no robar. Me acuerdo que cuando era niño tenía un vecino, pero no era aquí en Cocha, porque yo he vivido también en Lima, en otros lugares. Y me acuerdo que mi vecino tenía su tienda, pero el sinvergüenza había amarrado una pita a su balanza. Y cuando iba llenando el arroz, el azúcar, porque a mí me mandaban pues cuando era niño en la tienda, iba jalando la pitita, iba robando los gramos, ¿no? Y yo me había dado cuenta de eso. A ver, échale más. A ver, y ahora levanta tus manos, le digo. No, levanta tus manos, le digo. Si no, lo voy a avisar a mi papá, a mi mamá. Le digo, ya, levanta tu mano rápido y te voy a perdonar. No quería, y al final tuvo que levantar y soltó y toda la balanza. A veces hay cosas que uno puede decir, lo vemos como una gracia, pero ¿saben qué? En el corazón de ese niño había un espíritu de hurto. Y los padres estaban consintiendo esa condición. Y la palabra de Dios dice: ningún ladrón, ningún mentiroso, las personas que hablan mentira con su lengua. Pero es una mentirita piadosa, eso no existe. El padre de la mentira es Satanás, dice la palabra del Señor. Y el que le hace mal a su hermano, ¿sabe cómo uno le hace mal? No solamente porque le vas a quitar algo, porque aún lo ignores, porque no compartes, aún con nuestras palabras, nuestras expresiones, hermanos. No, ni acarrea desgracia a su vecino. En Proverbios 10:18 dice: encubrir el odio te hace un mentiroso, y difamar a otros te hace un necio. Escúchame bien, difamar a otros te hace un necio. Hablar mal de alguien te hace, la palabra necio en la traducción del griego, tonto, sonso, en quechua, opa, estúpido. Eso dice la palabra. Así que si vas a hablar de alguien, acuérdate de esta palabra, que el hablar mal de alguien te hace un opacha. En quechua, ¿no? No lo hagas, porque Dios no acepta así a un hijo. Así no le agradas a Dios. Así el Señor no te ve bien, te ve mal. En Corintios 6, del 9 al 10 dice: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Así que vivir dentro de la voluntad de Dios es vivir alejado de estas condiciones que hemos comentado ahora. Es vivir de una forma intachable delante del Señor, es vivir alumbrados por la palabra de Dios. No es que tú camines alzado tu Biblia. No, yo camino con la Biblia, pero no lo leo. ¿De qué te sirve? Lee la palabra, hermano. Solo cuando usted lo lee, ahí se transforma en un arma poderosa. Ahí va a generar los cambios sobre su vida. Perdonar y restaurar es otra condición que el Señor nos dice en su palabra. Que nosotros, si quieres que el Señor te perdone, perdona. Amén. Marcos 11:25 dice: cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor,
para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Así que, hermanos, estar bien frente a los ojos de Dios es vivir en una vida de perdón, de perdonar y de pedir perdón. Amén. Porque es la única manera, hermano. Es la única manera. Muchas veces nosotros podemos venir acá a la iglesia, podemos orar, podemos clamar, podemos alabar al Señor, pero evalúa dentro de tu corazón: ¿has perdonado a todos los que te han hecho daño? ¿Y has pedido perdón? Ser un hijo de Dios, estar delante del Señor, de su presencia, así como el rey David habitaba en la presencia del Señor. Habitar en la presencia del Señor no es solamente estar, cantar, adorar, alabar al Señor, sino también estar en la presencia de Dios es perdonar y pedir perdón. Es perdonar y pedir perdón, hermano, aún de pequeñas cosas y grandes cosas. Es eso. ¿Sabes? Anhelar estar en la casa del Señor, hermano, eso es una constante construcción en sus hijos. Es una constante edificación. La iglesia verdadera de Cristo es una iglesia que camina bajo la dirección de la palabra de Dios. Pero también esa iglesia es una iglesia que tiene que experimentar un constante crecimiento. Pero más allá de hablar del número de crecimiento dentro de la iglesia, primero el crecimiento que tiene que experimentar un hijo de Dios, un seguidor de Cristo, alguien que anhela habitar en la presencia de Dios, es que esa persona tiene que ser un constante crecer en su vida diaria. Usted primero tiene que crecer. Si usted quiere ver que la iglesia crezca en otras latitudes, usted tiene que crecer. La palabra de Dios tiene que crecer en su corazón. La palabra de Dios tiene que generar un efecto expansivo, multiplicativo en su vida, en su corazón, en su conducta, en su forma de vivir. Habitar en la presencia de Dios es un constante crecimiento. Vivir en el Señor es crecimiento todos los días. Todos los días. No es que hasta aquí llegue. Es todos los días, hermanos. Leer su palabra. Termine de leer toda la palabra de Dios del Génesis al Apocalipsis. Le aseguro que va a entender maravillas. Pero cuando lo vuelva a leer por segunda vez, usted comenzará a experimentar algo tan especial, que el Señor comenzará a hablarle de otra manera tan diferente que fue a la primera que pasó. Y si usted vuelve a leer ese capítulo, ese versículo, ese libro por tercera vez, le aseguro que será tan afianzado que más allá de son solamente información, se transformará en una revelación para su vida. ¿Sabe cuál es la diferencia de leer la Biblia, de consumir la Biblia, de informarnos de lo que hay dentro? Hay un punto de diferencia. Es el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros levantamos nuestras manos y decimos: Señor, yo te recibo como mi Dios y como mi Salvador. Un día muchos hemos levantado y hemos dicho: Señor, he decidido seguir a Cristo, ¿sí o no? En ese preciso momento el Espíritu Santo viene y mora en nuestros corazones. Por eso usted y yo somos y nos llamamos, somos el templo del Espíritu Santo. Hay mucha gente que va a leer la Biblia sin haber hecho este proceso previo. Y la Biblia es un libro de información abierta, totalmente. Pero cuando uno tiene el Espíritu Santo en su corazón, la información se transforma en revelación. Y es la revelación quien edifica el corazón y la vida del hombre. Así que, mi hermano, usted es iglesia. Y como iglesia está llamado a crecer, no en la información, sino en la revelación de la palabra para la edificación de su vida primero. Amén. Wow. ¿Me está entendiendo? Jonathan, ¿me está captando, sí o no? Así que donde estés en tu trabajo, donde estés en tu casa, 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 donde
hijito, comienza a leer la palabra de Dios. Y te aseguro que va a generar un efecto gigante sobre tu vida. Pero sabes, lo mejor de todo es que te va a llevar a obediencia. Y David era obediente. Uno de los efectos, ¿no? Uno de los efectos que generaba estar en la presencia de Dios era que hacía un hombre y una mujer obediente. Y eso es lo que ama Dios de sus hijos. ¿Me capta eso? Amén. Repite conmigo: el Señor quiere de mí obediencia. Y te voy a demostrar en el primer versículo que hemos leído el día de hoy. Hechos 13:22 dice: pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Escuche bien, le está quitando un reinado a alguien para entregárselo a otro, un reino. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. El Señor quiere que usted y yo hagamos la voluntad de su Padre. Ahí está el secreto de todo, mi hermano. Si le quitó al rey Saúl por ser obediente un reino, no le quitó, el Señor se lo dio, se lo regaló. Así que el Señor quiere darte de sus promesas. Es consecuencia, hermano. ¿Sabe que usted quiere hacer en su vida? Quiere hacer de usted un hijo de bendición, un hijo prosperado, un hijo que pueda levantar la cara todos los días en la mañana y vivir sin el temor del mañana, de lo que ha de venir, porque vives confiado en Dios, en su palabra, en sus promesas, sabiendo que eres un hombre bendecido por Dios. Y el otro día decía, y les recuerdo, y un hombre bendecido por Dios, prosperado por Dios, no es aquel que tenga carra, casa, profesión, tenga cuentas bancarias, no. Un hombre bendecido es aquel que ha alcanzado la vida eterna y tiene el Espíritu Santo en su corazón y vive en la presencia de Dios todos los días. Ese no le teme miedo al futuro. Ese no le tiene miedo a lo que ha de porvenir. ¿Sabe por qué? Porque vive en las manos preciosas del Señor. Eso es lo fabuloso. Eso. Wow. Y quiero terminar con esto. ¿Sabes cuál era la gran diferencia entre David y Saúl? Es que David en todo momento vivía, anhelaba, cometió errores, pero siempre corría al Señor. Cuenta la historia, cuenta la Biblia, ¿no? En Primera de Crónicas 15:25 dice: y luego David y los ancianos de Israel junto con los generales del ejército fueron a la casa de Obed-edom para trasladar el arca del pacto del Señor a Jerusalén con gran celebración. En una primera instancia se habían equivocado y hubieron desgracias fatales. Se organizaron, planificaron acorde como el Señor quería que trasladen las cosas, y en este caso era el arca del pacto. Segunda de Samuel 6:14 dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Y te hago una pregunta: ¿qué es lo que alegraría tu corazón pero al tope, al máximo?
¿Qué es lo que te haría saltar de alegría? ¿Qué es lo que te haría a ti brincar y no te importa nada porque sabes que algo has recibido, algo tan especial? Hermana Luz Seguil, se acercan, tocan la puerta. Señora Luz Seguil, de parte del gobierno le está llegando un cheque, un bono especial de 3 millones de soles. ¿Qué sentirías? Si ¿quién alguna vez encontró 100 soles? Botado, claro, ¿no? ¿Quién se ha encontrado? Carmen, ¿cuánto te has encontrado? ¿Te has alegrado o no? ¿Cuánto cree que cueste usted la vida eterna? A veces no sabemos el valor. No cuesta millones, ni trillones, hermano. Pero ¿sabe qué es lo que hacía David? Danzar y festejar de esa magnitud. Y de repente viene y dice: hermanita, toma acá, te doy una casa de 4 o 5 pisos, toma todo acabado, toma acá el título, toma acá la llave, listo. Yo no sé si las cosas materiales pueden llenar el corazón del hombre para hacerte danzar de alegría. No sé, yo no sé qué podría hacerme a mí llenar hasta ese nivel, pero yo veo un David emocionado, yo veo un David enamorado, yo veo un David apasionado, yo veo un David que festeja, celebra y camina delante del arca del pacto. No camina, danza, baila, se goza, empieza a regocijarse porque es lo mejor que le ha pasado en su vida. ¿Y sabe por qué? Porque cuando la presencia de Dios está en su vida, cuando la presencia de Dios está en su corazón y en su familia, déjame decirte que todo lo que ha de venir ha de ser de bendición, porque el Señor comienza a obrar en su perfecta y en su voluntad, que es buena y perfecta para la vida del hombre. Así por eso yo le digo: usted anhele la voluntad de Dios, anhele la presencia de Dios, viva para la presencia de Dios, que la presencia de Dios sea lo primordial en su corazón, en su vida y en su familia. Y viva con pasión, viva emocionado, viva alegre y contento, hermano, porque el Señor tu Dios lo es todo. Lo es todo. Así que viva así sus días. Y que no te importe quién te diga, quién te critique, la familia. Y espero que no tengas de compañero una Mical, ¿no? Porque ¿sabe quién era Mical, no? Era la hija del rey Saúl. Miraba cómo festejaba, cómo adoraba al Señor, cómo glorificaba, con qué gozo, porque para él su vida era la presencia de Dios. La hija de un papá que también fue rey, que miraba, que a su papá no le importaba la presencia de Dios, no le importaba la iglesia, no le importaba la oración, no le importaba leer la palabra de Dios, no le importaba congregar, no le importaba traer la ofrenda, no le importaba servir en la casa. Lógicamente la hija Mical de Saúl tenía esas mismas características. Por eso yo le digo, iglesia, el día de hoy, ¿qué clase de hija está formando en su casa? ¿Una Mical? Porque quizás está viendo a su papá como a Saúl, que no le importa a la iglesia, no le importa orar, no le importa leer su palabra. Cuidado, no construyas en tu casa una Mical. Yo sé que esto no está en la Biblia, lo que te voy a decir, pero tampoco no construyas un hijo. Si este era Mical, un Michael, pero a un hijo que no le guste la iglesia, que no le guste congregar. No, papá, estoy cansado, estudié hasta las 3 de la mañana. Ay, hijito, quédate, pues ya no vas a la iglesia. No, papá, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? Es que he quedado con mis amigos y ir al cine. Ay, hijito, anda para el cine. Primero buscad, dice la palabra de Dios, primero buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Primero, no segundo, no tercero.
No haga Michals y no construya Michaels en su casa. Discúlpeme si acá alguien se llame Michael. Construya hombres de verdad. Construya hijos que vivan apasionados por la presencia de Dios, apasionados por vivir y estar en la casa y servir en la casa del Señor, hermano. Porque las Michal se ríen y se burlan de lo que hace uno en la presencia de Dios. Porque no tiene al Señor en su corazón. Si no tiene al Señor en su corazón, si no hay luz en su corazón, entonces hay tinieblas. He ahí la gran diferencia del recorrer en esta vida, en el camino del Señor. O eres frío o eres caliente, o estás o no estás, así de sencillo. Pero tibio no puede ser. Así que sigamos a Cristo. Anhelemos de su presencia como el rey David. Y leamos su palabra. Lea un capítulo todos los días. Será el mejor desayuno buffet que se va a tomar en las mañanas. O será la mejor cena que se va a llevar en las noches. Y pasará un mes, 2 meses, 3 meses y te darás cuenta, no he cambiado un 30%, he cambiado un 70%, un 80%, un 90%. Y quiero terminar con esto, con esa estadística del estudio. Si siento soledad, lee la palabra de Dios. Si siente tristeza, aflicción, lea la palabra de Dios. Te aseguro que si lee más de 3, 4 veces a la semana, dice un 30% ha de disminuir. Y se lee todos los días, le aseguro que esa aflicción, esa tristeza se apartará de su corazón, porque el Espíritu Santo será ese compañero perfecto que lo acompañará de día y de noche y llenará su corazón de gozo y de alegría. Lea la palabra del Señor. Disminuirá la ira, la cólera, la rabia, un 32%. Pero si lee usted todos los días, el Señor agarrará esa ira y lo sacará. Ven para acá, pa. Y pondrá en su corazón gozo, alegría, como dice la palabra. Y si usted sufre por paz, está pasando por alguna adicción, sea alcoholismo, sé cuál sea la adicción, pornografía o lo que sea, en la estadística dice que disminuirá un 57% si tan solamente leyeras de 4 veces, 3 veces al día. Lee todos los días y la palabra del Señor no colocará sobre ti una adicción al alcohol o alguna otra cosa o alguna sustancia. El Señor pondrá la adicción de su presencia, de su palabra, y te aseguro que tu vida será transformado para salvación y bendición, edificación y alegría para los que te rodean. Lee la palabra de Dios. Y también disminuirá tu amargura. ¿Y sabes qué es lo que dice este estudio? Que comenzará un crecimiento espiritual de un 30 a un 60 a un 80, y tu convicción de seguir a Cristo comenzará a crecer cuando usted lee la palabra de Dios. Y lo mejor de todo, que aumentará tu fe más de un 200%. Vamos a ponernos de pie, iglesia. La palabra del Señor dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Usted ha sido llamado desde su situación, su posición, a ser un hijo de Dios, pero un hijo de Dios con propósito dentro de su casa. Usted necesita conocer la voluntad de Dios, que es buena y perfecta para su vida. Pero para esto el Señor nos da instrucciones claras.
de buscar y habitar en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Si usted se ha alejado, si usted está apartado del Señor, si usted tiene luchas que está librando con su yo, con su carne, con su humanidad, si usted está librando quizá el día de hoy una batalla con una enfermedad, quizá con una adicción, quizá con un pecado oculto, quizá con una costumbre, con un mal hábito en su vida, yo te digo el día de hoy que lo entregues y lo pongas en las manos de Dios, porque Él quiere transformar y cambiar tu vida. Si sientes pereza, sientes quizá aflicción o depresión o alguna situación que te lleva y que te aparta del Señor, hoy te dice el Señor: yo estoy tocando la puerta de tu corazón, porque yo vine a buscar lo que se había perdido, porque yo vine a buscar lo vil y lo menospreciado, para avergonzar a los grandes. Permíteme dirigirte con esta oración de reconciliación y de arrepentimiento y de fortaleza para tu vida. No importa tu condición, porque Él vino a buscar a los enfermos, no a los sanos. Así que el día de hoy has recibido información valiosa. El Señor te ha hablado a ti y me ha hablado a mí. Y si quieres y sientes reconciliarte, entregar tu vida al Señor, cierra tus ojos hoy conmigo y repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, hoy he comprendido tu palabra. Hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy corro hacia tus brazos. Señor, hoy te declaro como mi Dios, como mi Salvador, como mi Redentor. Yo sé que tú derramaste tu sangre en la cruz por mí. Hazme una nueva criatura, Señor. Hoy entrego mi vida a ti. Hoy me reconcilio contigo, Señor. Y yo sé que harás tu obra en mí. Y sé que tu palabra, Señor, construirá mi vida hacia la perfección de tu imagen. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Guía cada día de mi vida. Te doy gracias, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. De hoy en adelante viviré en tu presencia y me esforzaré para ser ese hombre intachable delante de tus ojos. Gracias, Señor, porque escuchas mi oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén.